seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Vaya promesa que Satanás les hace en el libro de Génesis. Satanás les hace a la primera pareja humana que aparece ahí en la Biblia, Adán y Eva. Ustedes serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y según la narración de Génesis capítulo 3, la mujer se dejó seducir por esa promesa y luego dice que dio a su marido o a su esposo que comió también de la fruta prohibida. Y es que ¿quién no quiere ser Dios, verdad? Es tan seductor eso. Y a veces nos la llegamos a creer. Nos creemos los dioses de nuestra propia vida. Creemos gobernar nuestra propia vida, nuestra familia, nuestros hijos. Creemos que podemos controlar sus destinos y nos arrogamos un papel que definitivamente tarde que temprano nos damos cuenta que era una broma, porque finalmente no somos dioses, somos simplemente humanos. Pero esa trampa, esa seducción, pues nos acompaña todos los días de nuestra vida. Déjame leerte este texto de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te repito el texto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El texto dice que nosotros estamos llenos de debilidades. El texto dice que cada uno de nosotros carga sobre sí una mochila de debilidades. Y justamente por eso necesitamos que alguien nos ayude con nuestras debilidades, que nos comprenda con nuestras debilidades, que nos levante de nuestras debilidades. Y el autor de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos invita a acercarnos a Jesús, al gran sumo sacerdote. Las características de los sacerdotes del Antiguo Testamento era que ellos conectaban o ayudaban a conectar a las personas con Dios. Dios los usaba a los sacerdotes como un medio para conectarse con su pueblo. Eran como un puente entre Dios y los hombres. Es más, creo que hasta ahora así se considera a los sacerdotes, como alguien cercano a Dios que casi como que, como decimos en México, ¿verdad? Como que me puede hacer el paro, ¿no? Si yo me acerco a ese sacerdote, entonces él puede hacerme el paro, ¿verdad? Él puede ayudarme para conectarme con Dios. Pero el texto de la Biblia dice que nuestro gran sumo sacerdote Jesús, Él es tan comprensivo, tan compasivo de nosotros, porque Él experimentó todas las tentaciones que nosotros tenemos. Así como Adán y Eva tuvieron sus propias tentaciones, nuestro Señor Jesús tuvo también sus propias tentaciones. Seguramente si has leído el Evangelio, recuerdas sus grandes tentaciones de Jesús. Una de sus grandes tentaciones la encontramos narrada en el libro de Lucas. Bueno, ahí están las tres, ¿verdad? Lucas capítulo 4, donde dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y luego dice una cosa: y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjate cómo Jesús está enfrentando sus propias tentaciones. Eso me parece que nos puede dar ánimo en nuestra propia vida. Aceptar que Jesús es tan compasivo de nosotros, de nuestras tentaciones, porque Él mismo experimentó la tentación. En el texto que acabo de leerte, Jesús ha pasado por un periodo de ayuno, 40 días orando allí en la soledad, en el desierto, y después de eso dice el texto que pasados los días, los 40 días, tuvo hambre. Claro, ¿verdad? Tú y yo, después de unas cuantas horas que no tenemos comida en el estómago, ya tenemos hambre, ya empezamos a buscar qué comer. Pero nuestro Señor llevaba 40 días, fíjate, esa experiencia que él tuvo, 40 días sin alimento. Y entonces viene una voz: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Me parece que es mejor la traducción que hace una traducción libre, que hace un autor, y dice: porque eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, el diablo le está diciendo: mira, tú tienes tus superpoderes, úsalos para tu propio beneficio. Ese fue, me parece que una de las grandes tentaciones que tuvo Jesús todos los días de su vida. Cuando están allí en el momento en que lo van a apresar, lo van a llevar para castigarlo, poco antes de asesinarlo en la cruz, él también estuvo un momento orando en el jardín que se llama el jardín de Getsemaní, que puedes leer también allí en el Evangelio. Dice que llegó la turba, los policías del templo, llegaron los guardias, llegó la gente con palos y todo, y entonces uno de sus discípulos, Pedro, tomó una espada y le corta una oreja a uno de los hombres que querían atrapar a Jesús. Y Jesús le dijo: oye, no hagas eso. Yo ahora mismo podría pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles, y Él, te aseguro que me las daría. O sea, Jesús tenía el poder para satisfacer sus propias necesidades a su propia manera. Él sabe que tiene el poder, y todos los días de su vida esa tentación le acompañó, porque el texto dice que el diablo lo dejó un momento, pero después hubo otros momentos de tentación, como nos pasa a ti y a mí. Todos los días de nuestra vida estamos experimentando tentaciones. Entonces, él tenía la tentación de usar su poder para su propia satisfacción. En este caso que leímos el texto, después de 40 días tiene hambre, entonces el diablo le dice: tienes el poder para ponerte un manjar ahí enfrente. Solamente es que lo digas y eso va a suceder. El poder de Jesús era una tentación para él. Luego, cuando te dije, lo van a atrapar, lo van a apresar, él tiene el poder de llamar ángeles para que lo defiendan. Y a veces he comentado, y hacer una carnicería allí de sus enemigos, ¿verdad? Despedazar a toda la gente y salir ileso de ese problema. Pero no lo hace. Entonces Jesús tenía el poder de autosatisfacerse, pero no lo usó para sus propios beneficios. El texto de la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, dejó a un lado su poder como Dios, no lo usó para autosatisfacerse, y todo el poder que él tuvo lo usó para
bendecir a las personas, para ayudar a las personas, para mostrar su compasión con las personas alrededor de él. Entonces, yo no sé qué tentación estés atravesando tú. Tú sí lo sabes. Yo sé también cuáles son mis tentaciones. Y déjame decirte algo, todos los días vamos a enfrentarlas, vamos a tenerlas. Y a veces vamos a quedar aplastados por esa tentación. Pero dice el texto que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque él mismo fue tentado. Así es que, independientemente de cuál sea tu tentación, ¿qué tal si hoy nos acercamos a Jesús y le decimos: Señor, tú con tu poder, ayúdame a levantarme de mis tentaciones? Soy Víctor Hugo Juárez. Espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.